Saludos cordiales, soy el profesor Héctor Monasterios. Ahora vamos con los dos últimos temas, las dos últimas unidades de este semestre de enfermería en la asignatura de fisiología. Ellos corresponden a fisiología de la termorregulación y fisiología de la nutrición. En cuanto a fisiología de la termorregulación, corresponde a la unidad 10. Recuerden estudiar por el programa de la asignatura Fisiología en Enfermería. En el programa está todo lo que ustedes deben saber y conocer sobre fisiología de la termorregulación. En este programa está todo lo que se les va a evaluar sobre fisiología de la termorregulación. Termorregulación. De manera sencilla podemos definir a la termorregulación como esa capacidad que tiene un determinado individuo, una determinada especie, para mantener constante su temperatura o de modificarla con las distintas variaciones que se pudieran presentar en el medio. Entonces, fíjense que la definición nos habla de que puede mantenerse constante la temperatura o puede modificarse. Entonces ahí entramos en la clasificación de los individuos de los organismos según si mantienen constante su temperatura o si la modifican. Homeotermos son las que la mantienen constante y poiquilotermos los quienes modifican su temperatura a partir de variaciones en la temperatura del medio. Otra definición sencilla de termorregulación es un equilibrio entre pérdida y ganancia de calor. Esta es una diapositiva bastante ilustrativa, en el cual vemos a un individuo masculino en total reposo. Según la temperatura es adecuada para este individuo, él no requiere usar medios externos para regular su temperatura. Es un organismo homeotermo. En la figura de la derecha también tenemos un perro es un animal también homeotermo, sin embargo, en vista de el calor que pudiéramos pensar que hay en el ambiente, busca los medios para regular su temperatura o para aliviar ese calor. Sin embargo, el perro también es un organismo homeotermo, es decir, que mantiene constante su temperatura a pesar de las variaciones del entorno, de variaciones de temperatura del entorno. Tenemos la clasificación, aparte de lo que ya hemos visto, de organismos homeotermos y organismos endotermos, también pudiéramos clasificar a los individuos en endotérmicos y ectotérmicos. ¿De qué va a depender esto? De qué mecanismos utiliza el organismo para mantener su temperatura. Cuando hablamos de endotérmico es porque el organismo utiliza medios endógenos, medios internos, medios propios para mantener su temperatura. Ahora, organismos ectotérmicos son los que requieren de medios externos a sí mismo para poder regular o mantener su temperatura. A partir de estas dos definiciones de homeotermo versus poiquilotermo, endotermo versus ectotermo, podemos decir que el hombre es un ser, es un organismo homeotermo y endotermo. Homeotermo porque mantiene constante su temperatura a pesar de las variaciones del medio. Y endotermo porque utiliza mecanismos endógenos, sus reacciones metabólicas propias para mantener constante esa temperatura. Tenemos aquí una gráfica, un sistema cartesiano en el cual vemos homeotermo versus poiquilotermo. Lo habíamos dicho antes, homeotermos son todos esos organismos que mantienen constante su temperatura, a pesar de las variaciones del medio. Lo contrario a poiquilotermos, los organismos poiquilotermos sí permiten esas variaciones en su temperatura corporal según las variaciones en el ambiente. Entonces tenemos la relación entre la temperatura corporal y la temperatura ambiental en homeotermos y poiquilotermos. Vemos una línea horizontal que se mantiene constante en el caso de los homeotermos. ¿Por qué esto? Porque su temperatura corporal va a ser la misma a pesar de las variaciones de la temperatura ambiental. Esto no sucede en los organismos poiquilotermos porque la temperatura corporal
puede aumentar según aumenta la temperatura ambiental. Y a la inversa, la temperatura corporal de estos organismos poiquilotermos puede disminuir según disminuye la temperatura ambiental. Entramos entonces propiamente en los mecanismos de termorregulación. Aquí en esta gráfica les muestro los mecanismos nerviosos involucrados en la regulación térmica del cuerpo cuando un individuo se expone al frío. Cuando hay frío, hay termorreceptores a nivel cutáneo y termorreceptores centrales. Los termorreceptores cutáneos se activan por una disminución de la temperatura de la piel y los termorreceptores centrales se activan por una disminución de la temperatura de la sangre. Esto lleva información al cerebro. Los termorreceptores centrales específicamente llevan información al hipotálamo. Los termorreceptores cutáneos, es decir, la piel, lleva información tanto al hipotálamo como a la corteza cerebral. Y es allí en el cerebro donde se activan los mecanismos para regular temperatura, los mecanismos de termorregulación. La corteza cerebral manda información al hipotálamo, que es donde se encuentra el termostato del organismo. Este hipotálamo promueve, en caso de un ambiente frío, actúa sobre arteriolas cutáneas, sobre músculos de la piel, sobre la médula suprarrenal, músculos esqueléticos, tanto conscientes como de respuesta inconsciente. Entonces, el hipotálamo manda por una vía efectora a las arteriolas cutáneas para producir vasoconstricción en caso de frío. A los músculos de la piel promueve la piel de gallina y en la médula suprarrenal la descarga de adrenalina. Músculos del esqueleto puede haber respuesta inconsciente y respuesta voluntaria. La respuesta inconsciente son los tiritones que se presentan durante frío bastante pronunciado. Y la respuesta voluntaria va a ser moverse para calentarse, moverse a voluntad. En cuanto en temperaturas altas, vamos a ver cómo no hay piloerección, sino que hay vasos sanguíneos dilatados y las glándulas sudoríparas comienzan a producir gotas de sudor. En caso de temperaturas bajas, es decir, en frío, sí se observa piloerección. Por el contrario, los vasos sanguíneos van a estar contraídos, constreñidos. Se produce la llamada piel de gallina y, por supuesto, participación del músculo erector del pelo contraído, que es lo que ayuda a producir la piloerección. ¿Cómo es el flujo sanguíneo y la termorregulación según hay temperaturas bajas o altas? En el caso de baja temperatura, el flujo sanguíneo es normal. 4% del flujo sanguíneo a la piel evita la pérdida de calor. Entonces, cuando hay bajas temperaturas, el organismo evita la pérdida de calor. Cuando hay temperaturas altas, hay un flujo sanguíneo bajo estrés térmico que promueve 48% de flujo sanguíneo a la piel y permite la pérdida de calor. Cuando hay temperaturas altas se promueve la pérdida de calor. Cuando hay temperaturas bajas se evita la pérdida de calor, lo cual sería bastante lógico. La temperatura corporal normal ronda entre 36 grados centígrados y 37 grados centígrados para el adulto. Ahora, ¿cómo se produce este mecanismo de termorregulación? Resulta que existen unas proteínas llamadas proteínas desacoplantes. Estas son un grupo de proteínas ubicadas en la membrana interna de la mitocondria y que funcionan como canales de protones que desacoplan, de ahí el nombre de desacoplantes, la cadena de transporte de electrones en la producción de ATP. Es decir, en lugar de utilizar la energía para la fosforilación oxidativa del ADP y sintetizar ATP, se utiliza con otros fines. La acción consiste en disociar la oxidación en la cadena respiratoria de la fosforilación. ¿Y esto para qué? Se bloquea la síntesis, de ATP al tiempo que permite que continúe el transporte electrónico a lo largo de la cadena respiratoria hasta el oxígeno. Una de las principales proteínas desacoplantes, de cual le estaba mencionando y definiendo en la diapositiva anterior, es la
termogenina o UCP1. Está presente en la grasa parda, produce la llamada termogénesis inducida por el frío o termogénesis adaptativa. Su actividad es regulada por el sistema nervioso simpático mediante la liberación de agonistas beta adrenérgicos, estimulándose en el caso de presencia de bajas temperaturas ambientales. Vemos de manera esquemática cómo funciona aquí la UCP1 termogenina. Habíamos hablado que se activa por la llegada de agentes beta-adrenérgicos. Aquí vemos cómo la norepinefrina se une a su receptor beta-adrenérgico. Y bueno, junto con ello se producen otras reacciones dependientes de la proteína G, que activa la adenilatociclasa y la formación de AMP cíclico a partir del ATP. Y también se activa la proteína quinasa, igual la formación de ADP a partir de ATP. Vemos entonces que esta termogenina actúa a nivel de la mitocondria, participando como un canal de protones y desviando este transporte, esta oxidación ya no va a ser hacia la formación de ATP. Entonces produce a nivel de la cadena transportadora de electrones, específicamente funciona como un canal de protones. Eventos fisiológicos ante cambios en el set point de la regulación, de la termorregulación. Recuerden que en el hipotálamo se encuentra el termostato, es decir, el nivel al cual se propone o se dispone el organismo, en este caso el cerebro, el hipotálamo, a mantener una temperatura constante como seres homeotermos que somos. Ese es el set point, esa temperatura a la cual está establecida como termostato, como la temperatura a la cual debe mantener el organismo a pesar de las variaciones del ambiente. Entonces, pueden haber cambios en el set point de termorregulación. Vemos agentes agresores, agentes patógenos que actúan sobre receptores químicos y receptores físicos a nivel nervioso. Los agentes patógenos, por supuesto, ante la llegada de agentes patógenos están presentes los macrófagos y las citoquinas. Están representadas aquí específicamente la prostaglandina E2. Actúan, por supuesto, a nivel central, a nivel de sistema nervioso central, lo que es hipotálamo, principalmente como estructura neurológica responsable de la termorregulación. Y bueno, en el caso tenemos cambios en el termostato, se puede producir una hiperactivación de los mecanismos de termogénesis, es decir, la producción de calor, ya que se ha variado, se ha alterado ese termostato. Hormonas y termorregulación. Tenemos temperatura de la piel, en la piel hay termorreceptores que llevan información a nivel central, a cerebro, específicamente a corteza cerebral e hipotálamo. Entonces, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Bueno, el hipotálamo, según la información que le llega a partir de los termorreceptores cutáneos, él va a actuar sobre glándula sudorípara, sobre glándula suprarrenal, arteriolas de la piel y a nivel muscular. A nivel muscular va a producir una respuesta, como habíamos visto en diapositivas previas, tanto voluntaria como involuntaria. Involuntaria, acuérdense esto del tiriteo del organismo, que es involuntario, y está la forma de respuesta voluntaria por parte de los músculos, que es la que promueve el movimiento y la deambulación. También vemos que a nivel central, a nivel del cerebro, se participa lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hormona liberadora de tirotrofina. ¿Sí? A nivel del hipotálamo actúa sobre la glándula hipófisis, promoviendo la liberación
de hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Y a nivel de tiroides, esta hormona estimulante promueve los niveles de T3 y T4. Altos niveles de T3 y T4 aumenta la actividad metabólica. Asimismo, la liberación de adrenalina por parte de la glándula suprarrenal aumenta la actividad metabólica. Entonces tenemos dos sistemas implicados en el aumento de esa tasa metabólica. La glándula suprarrenal con la liberación de adrenalina, norepinefrina, y la tiroides que cuando aumentan los niveles de T3 y T4, eso aumenta la actividad metabólica.